Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Vale, vale, muchas gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha parecido el taller de estadística? ¿Está difícil o ya lo acabaron? facilísimo, profe. Ok, listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta más al respecto, ya que mañana es el último día para poder entregar el taller. Si de pronto tienen alguna pregunta acerca del taller o si no, pues iniciamos nuestra clase. Mm, yo creo que em, han tratado de pronto de compartir procesos, de pronto de compartir respuestas. Tengan en cuenta que cada uno de ustedes tiene una forma distinta de explicar un ejercicio, ¿no? O sea que prácticamente que yo les he dado la opción vea, esto se puede hacer de muchas maneras, de muchísimas maneras. Entonces, em, tengan bien en cuenta qué es lo que escriben en el taller, ¿vale? Que es muy fácil darse cuenta de ciertos asuntos que no son como tan amables. Entonces, cualquier duda que tengan, más bien háganla en este momento. ¿Sí? Eh, y pues nada, em, tenemos un bloque. Hoy la idea es poder finalizar con teorema del coseno. La última clase demostramos el teorema del coseno, aplicamos el teorema del coseno para poder solucionar triángulos, pero no cualquier tipo de triángulo, sino con dos casos, ¿no? Cuando nos dan los tres lados, es una manera de poder aplicar el teorema del coseno, y cuando nos dan dos lados y el ángulo que está en la mitad de ellos, o sea, dos lados y el ángulo que se forma en la mitad, o sea que es el caso de lado, ángulo, lado. Vea, esto digo yo, ¿no? Digo yo que este tema es sencillo, lo que es teorema del seno, teorema del coseno. Cuando llegamos a los problemas es donde empieza a verse la cuestión de la interpretación, del análisis, de graficar una situación, un enunciado. Y digo yo que ese es el reto más grande, ¿no? El sacar el dibujo, sacar el bosquejo de la situación, porque pues aplicar las fórmulas o despejar, digamos que ahí es donde yo creo que está lo sencillo. Ahora, no sé si ya les había comentado, ¿no? Un estudiante debe ser íntegro, no solo ser muy bueno en lo operacional, que el despeje sale rápido, que aplico la fórmula, no. Un estudiante también tiene que ser analítico, o sea que debe analizar una situación, debe graficar una situación, y ahí es donde yo quiero que todo el mundo empiece como a mejorar. Por eso es que hoy, después de realizar como unos ejercicios de repaso de teorema del seno, teorema del coseno, vamos a adentrarnos a la cuestión de problemas, ¿listo? Problemas, enunciados. ¿Se acuerdan lo de colocar ciertos puntos, distancias, rectas, em, em, obtener triángulos, ángulos de elevación, ángulos de depresión? Todo eso es lo que vamos a ver hoy en una parte de la clase. Y pues nada, entonces vamos a iniciar de una vez nuestra clase. Ok, bueno, esperen un momentico. Voy a dejar de presentar un momento.
Un momentico, por favor. Listo. Ok, entonces decimos así. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor. Listo, vale. Vale, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Em, pues teniendo en cuenta nuestro propósito. Nuestro propósito. Entonces el propósito de hoy es junio 4, ¿no? Junio 4. Es el siguiente. Dice, solucionar ejercicios y problemas de aplicación sencillos acerca del teorema del seno y teorema del coseno a partir de la implementación en contexto y el análisis de enunciados con el fin de dar respuesta a preguntas puntuales sobre triángulos oblicuángulos. Bien, ahí hay algo clave, y es preguntas puntuales. Lo que hemos hecho hasta ahorita es solucionar todo un triángulo, ¿sí? Solucionar todo un triángulo, que es, tenemos un triángulo, tenemos unos datos y encontrar todo lo demás, ¿sí? Encontrar todo lo demás. Hasta ahí, digamos que hemos hecho. Obviamente ya tenemos muchas herramientas para poder solucionar un triángulo. Entre ellas, espero que ya tengan el listado de todas esas herramientas, que no se queden sin herramientas. Está el teorema de Pitágoras para cualquier triángulo, ¿no? Entonces está el teorema de Pitágoras. Uy, algo le pasó a esto. A ver. El teorema del coseno. No, esperen un momentico que me toca. Bueno, mientras que arreglo esto, porque se desconfiguró el lápiz, necesito que trabajemos en los siguientes ejercicios. A ver, póngale cuidado, vamos a solucionar todo el triángulo, como usted ya lo conoce, ¿no? Como usted ya lo conoce. Entonces, voy a darle los siguientes datos, o los siguientes triángulos. Son solo, vamos a solucionar unos 3 triángulos, ¿listo? Mientras que yo trato de solucionar esto. Entonces, colocamos los siguientes datos y vamos a solucionar el triángulo. Entonces tenemos voy a darles este ángulo. Ese ángulo es de digamos 62 grados. Listo. Voy a darles este lado, que en este caso va a medir, a ver, 28 centímetros. Y voy a darles este otro lado, y este otro lado mide, vamos a colocarle
24 centímetros. La idea, ojo, la idea es poder hallar todo lo demás, ¿sí? Poder hallar todo lo demás. Entonces estamos hablando de este ángulo, este otro ángulo y este otro lado, ¿vale? Vamos a solucionarlo de manera completa. Voy a colocarles solo dos ejercicios y ya con eso iniciamos ahora la clase cuando ya tenga resuelto lo del lápiz. Entonces, y el otro ejercicio, entonces nos dice lo siguiente, a ver, voy a darles este lado, esto de acá, esto de acá, y no, espera un poquito más largo, a ver, acá y acá, a ver, eso, listo. Entonces les voy a dar este ángulo. Este ángulo va a ser de 90, 100, 120 grados. ¿Listo? De 120 grados. Les voy a dar este lado, que es de, vamos a colocarlo de 150 metros. 150 metros. Y este otro lado que mide, vamos a colocarlo de 80 metros. ¿Listo? Por favor, si quieren, tomen una captura de pantalla, una foto o grafíquelo rápidamente en una hoja, porque necesito dejar de compartir pantalla un momentico mientras que soluciono lo del stylus este. ¿Listo? Espero que ya lo hayan ya le hayan tomado foto o ya lo hayan graficado. La idea es poder solucionarlo de manera completa, ¿vale? De manera completa. ¿Listo? Bien. Entonces, persona que lo tenga solucionado tiene sus punticos de participación y todo lo demás. Vamos a exponer por partes el ejercicio. Cada una de las personas va a explicar cómo encontró uno de los lados o uno de los ángulos, mientras que los demás, digamos, que van refiriéndose al otro ejercicio. Mejor dicho, aquí necesito que por lo menos salgan unas, qué sé yo, unas 8 o 10 personas de participación, ¿vale? Entonces, por favor, manos a la obra, vamos a trabajar en estos dos ejercicios mientras que yo soluciono lo del lápiz. Esperen un momento. Listo, ya tomaron nota de los triángulos, ¿no? Por favor, confirmen. Sí, señor. Listo, vale. Entonces voy a dejar de compartir un momentico mientras yo soluciono la cuestión del lápiz. Ahí estoy en línea para cualquier tipo de pregunta, por favor. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Nosotros podemos llamar a cualquier lado de cosa A o B o C? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ok, gracias. Listo, a ver. Se está trabando el lápiz. Se traba. No se traba. ¿Pero la punta? ¿O la tabla se puso? No, como que se desconfiguró. Entonces me toca revisar acá esta cosa de Wacom. Esto tiene como una... Mientras que yo no sé qué le pasa. Pues no ponerle la puntita más. No, esto es como que se traba. Entonces esto acá.
Profe, una pregunta. Cuénteme, sí señor. Sí señor, cuénteme. Resolver el triángulo es sacar todos los ángulos y lados y ya. Sí señor. Sí señor, Ah, ok. absolutamente todo. ¿Cómo Ah, va? ya. ¿Cómo va ahí? No, no, era para preguntar porque es que ya saqué todos los del primero, pero era para saber si era solo eso o era algo más. Ah, no, no señor. Sería solo eso. Encontrar todos los datos que hacen falta. Profe, ahora sí tengo una duda. Cuénteme. Es que al principio cuando uno está resolviendo con el coseno, Sí. en el menos 2 a por C ejemplo, el coseno también está multiplicándolos. Sí señor. Sí señor, el coseno está Ah, ok. multiplicando. Correcto. Toda esa expresión, el 2, el A y el B y el coseno están multiplicando. ¿Me dijo A por C o A por B? A por C. Todo eso está multiplicando. Gracias, profe. Listo, sí señor. Bueno, me tocará trabajar en OneNote. Esperen un momentico y ya traspaso lo que es el propósito y todo y ya vamos ahora sí con detalle a cada uno de los ejercicios. A ver, entonces tenemos acá. No, no.
Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla y vamos a ver cómo nos va con OneNote mientras que arreglo. Yo creo que ya mañana tengo esto solucionado. No sé qué pasó con la pizarra que se está como trabando el lápiz, entonces no quedan bien los números ni nada, entonces es un fastidio ahí cómo trabajar con eso. Listo. Entonces, voy a pasar las situaciones a OneNote. Entonces tenemos un triángulo. Ese triángulo voy a tratar de pasarlo rápidamente a OneNote. A ver, entonces tenemos, es que es como más cosas. Algo así, ¿no? Claro, cada vez toca darle clic para hacer una línea. Es un poco más cansón, pero bueno, se puede trabajar. Teníamos en este triángulo, entonces, este ángulo de 62. Eso es lo malo que... de 62 grados. Esto tenemos de 28. De 28 centímetros. Y esto de 24. Listo. Y tocaba solucionarlo de manera completa, ¿no? Tocaba solucionarlo de manera completa. Bien. Y acá, ¿cómo hago para que se vean el cursor grande? Es que no. Me imagino que con esto. Y luego con esto. Es una mamera. Bueno, igual. Listo. Entonces, tenemos el siguiente triángulo. ¿Quién quiere de pronto socializar su respuesta? Acevedo, ok, sí señor, cuénteme. ¿Qué fue lo que usted hizo para poderlo solucionar? Pues al 24 lo llamé A, al 28 lo llamé C y al 62, al ángulo lo llamé B. ¿Al 62 lo llamaste el ángulo B? Sí, señor. Ay, señor Acevedo, desde ahí tocaría revisarlo porque mira que si al 24 lo llamaste A, 62 tiene que ser el ángulo A. ¿Sí o no? O ¿cómo más llamaste? Porque es que si te das cuenta aquí, el ángulo A es el ángulo que está opuesto al lado. Lo que tú me habías preguntado era de cómo nombrarlo, ¿sí? O sea, uno los puede nombrar como sea, siempre y cuando sí, me confundí. el ángulo y el lado sea contrario, ¿sí? O sea, sea opuesto. Vale, listo, no, igual hay tiempo para poderlo. Sí, señor, cuénteme. Profe, yo, Marulanda. Cuénteme. Pues es que, bueno, yo llamé al 28 lo llamé A, Ok. al 24 lo llamé B y al 62 lo llamé el ángulo B. Pero entonces, pues lo que yo iba a hacer era el teorema del seno. Ok, Entonces, porque tenía ángulo y un lado. sí. Entonces iba a primero sacar el ángulo A y cuando fui a intentarlo en la calculadora me dio más error. O sea, cuando operé seno a la -1 no me dejó. Listo, A ¿no? mí tampoco. O sea que prácticamente sería un triángulo que no es construible, ¿sí? Sí, pues eso fue lo que yo logré deducir. Listo, ¿no? Sí, si no es construible, entonces ustedes tendrían que revisar, listo, bueno, o sea que ahorita vamos a llegar a la conclusión de que no es construible. Y pues me parece bastante interesante entender por qué no es construible este ejercicio. Si nosotros empezamos a nombrar cada uno de los lados, ¿cómo los nombró, señor Marulanda? A 28 lo nombré A. Ok, sí, A 24 le puse B sí, y a 62 grados le puse el ángulo B. el ángulo B, correcto. Listo. Entonces, si se dan cuenta, es un caso lado-lado-ángulo, ¿no? Lado-lado-ángulo, o sea, el caso ambiguo. Entonces estamos hablando del caso ambiguo. Ahora, entender por qué es o no es construible, entonces ya tocaría empezarlo a trabajar con cada uno de los teoremas. Según lo que su merced me comenta, me dice que trabajó el teorema del seno. Teorema de
Sí, sí, Ok, señor. entonces trabajo el teorema del seno así, ¿no? B sobre el seno de B es igual a A sobre el Sobre seno el de A. seno de A. Sí, sí, Ok, señor. Y pues la listo. incógnita era el seno de A. Y la incógnita era el seno de A, o sea que ¿cómo despejaste ese seno de A? Multipliqué, hice la regla de 3, entonces multipliqué A por el seno de B sobre B. Listo, perfecto. Y aquí es donde les dio el más de error. Sí, pues me dio 10,030, 1,030, 1,030, sí, correcto. No, ahí tiene toda la razón. exacto, y Listo, pues después pasé el seno, que está positivo al otro sí, lado como negativo, correcto. entonces me quedó que A es igual a seno a la menos 1 de 1,030, y eso me dio más error. Sí, sí señor, tiene toda la razón. Bien, efectivamente, este triángulo con esas condiciones, usted tendría que colocar que no es construible. ¿Listo? Que no es construible. Debido a que aplicando el teorema del seno de la misma manera que yo les enseñé, no es posible encontrar un ángulo para el cual se cumplan estas condiciones. Quiero mostrarles por qué no cumple. Espero a ver si se puede con esta herramienta. Yo creo que haciendo construcciones yo creo que sí se puede. Vale, cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar las reglas, todas esas formas que hemos trabajado. A ver, es que está en la aplicación, en la regla. A ver. Sí, correcto, aquí se va a poder trabajar. Entonces póngale cuidado. Vamos a construirlo pues con las medidas exactas, ¿no? Entonces, póngale cuidado. El lado de abajo mide 28. O sea que tendríamos de 0, 25, 26, 27, 28. Tendríamos un lado de 28, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo un poquito más abajo. Vamos a colocarlo como por acá. Ahí tenemos 28, el lado de 28. Ahora, se supone que de este lado, de esta punta, de este vértice sale un ángulo de 62. Entonces cogemos el transportador y lo ubicamos ahí, en donde haya el ángulo de 62, entonces cruzamos una semirrecta. Entonces cruzamos una semirrecta acá que vaya hasta 62. Entonces 60, 61, 62, ¿sí o no? Ahí está. 62. Ahí está. Listo. Y ahora se supone que de este lado sale de este ángulo, de este vértice sale un lado de 24. Entonces lo que vamos a hacer es con el compás, vamos a coger el compás y vamos a fijar el compás. Esperen un momentico, lo volteamos. Vamos a fijar el compás acá en esta punta, ¿sí? En esta punta, y vamos a abrir ese compás 24 centímetros, y ahí es donde viene el asunto. Vean, vale, cuidado. Vean, entonces lo abrimos 24, ahí dice 24, está abierto 24 centímetros o 24 unidades en este caso. Vamos a trazar la semicircunferencia y vea lo que pasa. Esa semicircunferencia corta en algún momento esta semirrecta. Está a punto de cortarla, ¿no? Pero no la cortó. No la cortó. Entonces, ahí estamos hablando de que es un triángulo que no es posible construir. Es un triángulo no construible. Por eso la importancia de entender cuál es el caso ambiguo, ¿no? Porque si es un caso lado, lado, ángulo, como lo muestra el ejercicio, lado, lado, ángulo, toca tener mucho cuidado si en dado caso nos da que es o no es construible, ¿sí? Es que esto se me está trabando. No, es que se traba. Vamos a hacer como un esfuercito mientras para poder terminar la clase aquí con esta aplicación, y luego les soluciono esto. Entonces, efectivamente, aquí teníamos el lado de 28, ¿sí? El lado de 28 centímetros, el ángulo de 62. No, algo está pasando. Bueno, el ángulo de 62 y esta semicircunferencia
es de 24, radio de 24, y si se dan cuenta nunca se van a cruzar, y al no cruzarse la semirrecta con la semicircunferencia, nos da que el primer triángulo, o el primero de los triángulos que yo les coloqué, no es construible. No, es que esto está escribiendo horrible. No es construible. No, ya eso. Podríamos colocarlo acá, sí. Listo, no es construible, y pues ustedes ya tienen un sustento gráfico y teórico, ¿no? Gráfico, que es el tratar de hacer la construcción de manera exacta, en este caso, y el analítico, que es cuando le da acá, cuando le dio acá, que el seno a la menos 1 de 1.030 es mat error. Listo, o sea que el primer ejercicio ya salió porque no se pudo construir. El segundo ejercicio, a ver. Profe Acevedo, ahora sí. Ay. ¿Quién quería hablar luego? Acevedo, ¿y quién más? Parada, ok, listo, los dos. Bueno, los dos. Bien, entonces espérenme un momentico. Paso la situación al OneNote y seguimos trabajando. Esperen un momentico. Es que esta vaina así lo que tienes que... sí se puede agrandar esta vuelta. Bien, entonces vamos a colocar ahora ¿dónde es que es esta vaina? Dibujas, sí, dibujas, listo. Entonces el triángulo, a ver, el triángulo es un triángulo obtusángulo. Entonces por aquí salía uno de los lados. Dios mío, no, esto es un camello por este lado, vean. Por aquí está el otro de los lados y por aquí, ¿no? Listo. Bien, y tenemos la siguiente información. A ver, este ángulo es de 120. Esto de 150 metros. Y este otro lado de 80. Listo. Si se dan cuenta, este caso es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y lado, ángulo, lado es el caso 1 o el caso 2. O sea que sí, o sea, no hay ningún tipo de condición. El único que tiene condición es el caso ambiguo. Entonces, en este caso, lado, ángulo, lado, no tiene condición, o sea que se va a poder resolver. Bien, ¿quién va a iniciar? ¿Acevedo o Parada? Que inicie Parada si quiere. Bueno. Listo. Entonces, señorita Parada, cuénteme. ¿Cómo abordaste el ejercicio? Es 150. Este lo llamaste A, ok. B, bueno, el ladito C, 80. Ok, este vale C. Y el ángulo B. Y el ángulo que dieron es el ángulo B. Ok, listo. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Usé la fórmula pues de coseno. Sí. B cuadrado. Ok, pero o sea que eso es para hallar B. Vas a hallar B primero. B minúsculo. Sí, señor. Listo, vale. Entonces B cuadrado es igual A cuadrado más C cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C por A por C por coseno de B. por el coseno de B. Listo, bien. Antes de que sigas, espérame porque aquí tenía que dar unos punticos al señor Marulanda. ¿Y quién más? ¿Quién más fue el que me dijo que daba Carrillo? ¿Y quién más? Marulanda, Carrillo, y alguien más me dijo que también le daba más de error. Pues yo. Pues la señorita Laura. Listo. Bien. Perfecto, listo, seguimos entonces. Entonces utilizaste esa fórmula. ¿Cómo cambian los valores? Bueno, B cuadrado es igual Sí, a 150 al cuadrado sí, más 80 al cuadrado correcto. menos 2 por 150 por 80 Listo. por coseno de 120.
por el coseno de 120. Ok, listo. O sea que todo ese lado derecho, ¿cuánto te dio? 40.900. 40.900 con algún decimal. No, así. Ah, sí, ok, listo. 40.900. O sea que, ¿cómo encuentras el lado B directamente? Paso el cuadrado a raíz al otro lado. Listo. Ok, ¿y eso te dio? Y es 202,23 202,23. Listo, y en contexto, entonces el 202,23 debe estar metros. en metros. Listo, señorita Parada, muchísimas gracias. Muy bien. Ujú. Señor Acevedo, Yo. póngale cuidado. Ella nombró los lados así, de pronto usted los nombró de otra manera. No, yo lo nombré igual. Uy, vea pues, listo. Es que me basé en el ejercicio de ayer. Ah, bueno, De listo. pronto por eso el otro me quedó mal. Ah, ok, listo, listo, vale, vale. Bien, entonces ahora cuéntame, ella encontró este lado. Ella encontró que este lado mide 202,23. Bien. Profe, la única diferencia es que yo le coloqué otro decimal. Yo le coloqué 237. Ah, bueno, listo. Bueno, bien, 202,237 metros. Ok, listo, bien. Ahora, ¿qué más sacaste? Pues con el teorema del seno saqué B con A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Ok, listo, entonces voy a colocar el teorema de el seno. A ver, entonces quedaría, según lo que me comentaste, ¿no? A sobre el seno de A igual a B sobre el Sobre seno. seno de B. Ok, listo. Entonces seno de A es igual Sí, a A por el seno de B sobre B. A por el seno de B De B sobre sobre B. B. Listo, revisemos. A por el seno de B, listo, perfecto. Ahora entonces, Seno de A listo. es igual a 150 Sí, por el seno de 120 sobre sí, sobre 202.237. 202,237. Ok, todo este lado derecho. Eso nos da que seno de A Sí. es igual a 0,642. 0,642. Muy bien. O sea que A, ¿cómo se calcula? Ahora el seno pasa a ser seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 0,642. Ok, listo. O sea que ¿cuánto nos da ese A? 39,941. 39,941. ¿Y eso en qué unidades está? En grados. En grados, correcto. 39,941 grados. Ok. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Y ahora ya el otro grado, o sea, el grado, o sea, el ángulo de C, por decirlo así, El ángulo de C. sumando el SA con con el BD que es 120 y se lo resté a 180. Ok, o sea que ¿cuánto te Y me dio? dio 20,059. 20. Coma 059. 059. Ok, 20,059. Listo. Creo que ahí ya quedó solucionado todo el triángulo, ¿no? Entonces tenemos por un lado que este ángulo nos dio 20,059 y este otro ángulo nos dio 39. Ah, no, perdón, queda al revés, ¿no? Porque el ángulo que es A, el A mayúscula. Profe, a mí ese ángulo no me dio eso. Y cuando se suman, o sea, no dan 180, sino dan 160. Espérame, a ver, yo realizo una... 40,0. ¿Cuánto te da? 40,01. 40. O sea, es que yo no sé, es que a mí ese resultado, o sea, es que yo lo hice diferente. O sea, yo los nombré diferente, pero a mí A, ese, o sea, ese A que hallaron, a mí no me da eso.
Sí, yo sé que te dio 40,01 me dices, ¿no? O sea, a mí mi ángulo C me dio 40,01. Y ese ángulo, al sumarlo, pues me da 180. Ah, ok, mira, lo que pasa es que acá los compañeros los nombraron de otra manera. Espérame que es que yo ahorita dibujé mal la situación. El ángulo que queda abajo, este ángulo que queda abajo, es de 39,994 o 40,01. Si te das cuenta la distancia entre estos dos ángulos, o sea, entre estos dos ángulos, solo hay, ahí voy a hacer el cálculo, solo hay 0,07 grados de diferencia. O sea que tanto al que le dio 39,94 como a ti que te dio 40,01 están en lo correcto. Lo que pasa es que esos dos ángulos, pues para lo que es la señorita Parada y para Acevedo, se llamaban A. Para ti, este ángulo lo llamaste C. ¿Sí? Por eso es que yo digo que hay que tener mucho cuidado porque, porque no todos los van a nombrar el triángulo de la misma manera, ¿no? Entonces tú lo nombraste de otra manera, igual van a tener que llegar a las mismas soluciones. O sea, eh, prácticamente que a cada uno de los lados del triángulo tiene que coincidir. O sea que si no estoy mal, tanto para ti como para el señor Acevedo y la señorita Parada, este ángulo de abajo les tuvo que haber dado o 39,9 o 40,0. ¿Sí? ¿Sí te dio así? El ángulo de aquí abajo. Me imagino que sí te tuvo que haber dado así, 40,01, pero mira que a él le dio 39,9, pues no estamos hablando de una gran diferencia. ¿Listo? De una gran diferencia. Estos dos ángulos o sea, son posibles. ¿Listo? Y este ángulo de acá, al hacer la resta, pues sí también debe diferir. Por ejemplo, acá para el señor Acevedo le dio ¿cuánto, perdón? ¿20 qué? 20,059. 20,059. Listo. Y para ti me imagino que te dio algo como 19 algo, señorita Laura. Sí, sí, señor. Listo, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿A ti te dio cuánto? ¿19 qué? 19,99. 19,99. Entonces mira que la diferencia entre uno de los ángulos y el otro no es tanta. Sí, obviamente uno dirá, bueno, del 20 a 19, pero en decimales, mira que hay una diferencia de 0,06. Nada, o sea, es casi imperceptible esa diferencia entre ángulos. Y ahí es donde yo empiezo a explicarles todo, ¿no? Cuando yo les deje un taller y todo lo demás, esto es lo que va a hacer la diferencia, porque algunos van a llamar el triángulo de una manera, otros lo van a llamar de otra, ¿sí? Entonces ahí voy a empezar a revisar, venga, vamos a ver los procesos, a ver si se parecen, a ver si es que dieron el mismo, no sé, como la misma conclusión, todo voy a empezar a revisar. Ustedes saben que soy muy detallista en cada uno de los puntos, así me demore calificando 1 o 2 semanas, yo califico bien, ¿vale? Voy a calificar bien cada uno de los puntos. Y si en dado caso a ti te da este resultado y al señor Acevedo le da este otro resultado, pues ambos están bien. Listo, no va a haber ningún inconveniente. Es revisar que los resultados sean aproximados, ¿listo? Que los resultados sean aproximados. Y listo, ¿vale? Eso sería como en ese ejercicio. Ya tenemos entonces estos dos ejercicios resueltos, aplicamos el teorema del coseno por un lado, el teorema del seno por otro. Es más, tuvimos la fortuna de que un ejercicio no es construible, entonces nos dimos cuenta que era el caso ambiguo. Todo eso nos sirve de insumo para poder realizar lo que viene, que son los problemas de aplicación. ¿Listo? Entonces, esperen en un momentico porque prácticamente que acá me toca revisar cómo hacer lo de los problemas. Vamos a ver, borrador, a ver si borra o no borra. Vea, esta vaina no borra. Ya borra. Listo. Vamos a colocar el primer ejercicio de aplicación acá. Espérenme un momentico, voy a copiar aquí. No, esto está. A ver. No tocaría así.
control C. Vamos a copiarlo por acá, a ver. Ahí está. Ahí nos vamos acoplando medio a la otra herramienta. Bien, voy a hacer como una división de esto porque sí, prácticamente que se ve un poco desorganizado. Entonces ya tenemos un ejercicio por acá, tenemos otro ejercicio por acá, y acá hacemos otra división. Listo. Entonces vamos a trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación. Por favor, vamos a leerlo con atención, y después de leerlo con atención entonces vamos a mirar cómo sacamos la situación gráfica, ¿vale? La situación gráfica, que me parece que es lo más clave del asunto, porque sin una buena situación gráfica entonces nos va a quedar mal el ejercicio. ¿Listo? Entonces vea lo que dice. Un radar detecta en un instante dos aviones, uno hacia el norte y el otro hacia el sur de su posición, o sea, de la posición del radar, con ángulos de elevación de 62 grados y 50 grados respectivamente, y el radar calcula que la distancia que hay hacia el primer avión es de 2350 metros, mientras que la distancia hacia el segundo avión es de 1830 metros. ¿Cuál es la distancia real entre los dos aviones? Nota, los aviones no van a la misma altura. Ojo, no van a la misma altura. Y los datos que dan acá, esperen a ver estos resultados que dan, o estos datos que dan, ojo que no es la altura del avión, es la distancia real que hay del radar a cada uno de los aviones. Sí, por favor. El 2350 no es la altura del primer avión, es la distancia real que hay del radar al primer avión, y esta sería la distancia real que hay del radar al segundo avión. ¿Listo? Entonces, a ver, esperemos que se pueda dibujar aquí bien. Es que está un poco cansón aquí dibujar. Listo. No sé, los quiero escuchar. A ver, ¿qué tendríamos que dibujar? ¿Qué tendríamos que dibujar para poder empezar a solucionar el ejercicio? Como el piso primero. El piso, ¿sí o no? El piso. Listo. Entonces vamos a dibujar un piso. Lo vamos a dibujar con verde. Entonces, así va a quedar bien. Acá. Un momento. A ver, ahora sí. ¿Qué rayos me pasa esto? A ver cómo queda. Bueno, sí. Listo, entonces ahí tenemos el piso. Listo. ¿Qué más tenemos que dibujar? Los ángulos de visión Los ángulos, sí, los ángulos de a dónde salen. del radar, o sea, Del radar, o sea que ángulo. tenemos que dibujar un radar, ¿no? O un punto en donde esté el radar. Entonces yo voy a dibujar aquí el radar. Ahí está el radar. ¿Listo? Entonces voy a colocar R de radar. Listo, ahí está el radar. Ahora, Pues con el transportador sería calcular los ángulos de los dos aviones y un punto, y se trazan dos rectas. listo, vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar es un bosquejo. O sea que no vamos a utilizar el transportador, sino que vamos a hacer es un bosquejo, ¿vale? O sea que más o menos vamos a aproximar la posición de cada uno de ellos. Vean lo que dice. Dice que uno de ellos, o sea, el primer avión, digamos que lo vamos a colocar en el lado izquierdo, se observa, el radar lo observa con un ángulo de 62. O sea que más o menos debemos colocarlo por acá, digamos. Ahí estaría el primer avión. ¿Listo? El primer avión. El segundo avión, una pregunta. ¿Lo hacemos más alto o más bajito? Más bajo. Más bajo. Y aparte la distancia al radar tiene que ser más corta, ¿no? Entonces tiene que estar más bajo y la distancia tiene que ser más corta. O sea que voy a colocar el segundo ay, Dios mío, esta vaina está un poco cansona. Listo, ahí está. Entonces tenemos un avión por acá y el otro avión por acá. Es un bosquejo, obviamente no está
con las escalas correctas, ni lo pudimos hacer con transportador, pero sí es un bosquejo de la situación. Entonces, ¿qué más podríamos graficar? Bueno, creo que lo había escuchado por ahí, ¿no? Pasamos esas líneas, ¿no? Pasamos esas líneas. Entonces pasamos las líneas de acá hasta acá y pasamos esta línea de acá, de acá hasta acá. Listo. Bien. ¿Será que podemos colocar alguno de los datos? ¿Ya? Sí, profe. Sí, cuéntame. Digamos, La altura. de nada. No, la altura no La nos dan. distancia del radar a un avión. Señor Cortés, cuénteme. La distancia de los dos aviones se hace una línea para dibujar también los ángulos. La distancia de los dos aviones. Ok, ahí dibujo la distancia de los dos aviones y los dos ángulos. Ok, entonces aquí ¿qué ángulo hay? 62 grados, 62 grados, muy bien. Y acá 50 grados. 50 grados. Listo, vale. Muchas gracias. Bien, y ¿dónde está acá? Listo. Y los datos, ¿no? Los datos, o sea, las distancias reales. Ojo que esas distancias son las distancias reales. No estamos hablando de alturas porque ahí en ningún lado dice que son alturas, ¿vale? Lo único que le dice de las alturas es que no van a la misma altura, ¿sí? De resto son distancias reales. O sea que aquí tendríamos que colocar el 2350 metros y aquí deberíamos colocar el 1830 metros, ¿sí? El 1830 metros. Muy bien. Ahí está la situación, espero que se entienda. El avión 1, el avión 2 y el radar, los ángulos de elevación, cómo el radar calcula la distancia a cada uno de esos aviones, y la pregunta es encontrar la distancia entre los dos aviones, o sea que la pregunta sería este segmento. Ahora sí escucho ideas para poder solucionar ese ejercicio. Marulanda. Marulanda, cuénteme. Pues yo trazaría como en una recta en el avión de 62 grados y en el avión de 50 grados para que se formara como un triángulo rectángulo y empezar a calcular datos para llegar a X. Ok, bueno, vamos a revisar esa O sacar que el ángulo que está dentro del triángulo es de 68, porque si un lado es 62 y el otro es 50, para llegar a 180 es 68. Listo, ok. Entonces ahí es donde yo empiezo como a comparar procesos, y no estoy diciendo que estén mal. De las dos maneras se va a poder solucionar. Lo que pasa es que uno de los dos procesos es más óptimo, o sea, uno de los dos procesos es más rápido para poder encontrar la incógnita. Ojo que estos son problemas que ya están, digamos que es mucho más exacto en qué es lo que están preguntando. No le están diciendo venga, solucione todo el triángulo, no, están pidiendo solo uno de los datos, si se dan cuenta. Entonces, como están pidiendo un dato exacto, un dato en particular, entonces necesitamos encontrar el proceso más óptimo, ¿sí? Y el proceso más óptimo va por ahí. Efectivamente vamos a tener que encontrar este ángulo que está acá en la mitad, ¿sí? Ese ángulo que está ahí en la mitad. Entonces, el señor Campos nos comenta que todo este ángulo debe dar de 180, ¿no? Porque es lo que se conoce como un ángulo llano. Entonces tenemos 62, 50, o sea que el ángulo de la mitad debe ser ¿de cuánto? ¿Cuánto les había dado? 68. 68. 68. Listo, entonces tenemos el ángulo de 68. Ahora sí, ¿alguna otra idea? Utilizar el teorema del coseno. Utilizar ¿Teorema del coseno? utilizar el teorema del coseno. Sí, señores. A ver, teorema del coseno. El teorema del coseno se aplica para cuando usted tiene lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. ¿Sí o no? Lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. En este caso, a usted le están dando, vea, el lado, el ángulo de la mitad y el lado del otro lado. Es decir, le están dando los dos lados y el ángulo que se forma en la mitad. Por lo tanto, el teorema del coseno le va a poder permitir
encontrar el otro lado directamente, le va a poder, le da esa capacidad de encontrar el otro lado ángulo lado, para poder encontrar el lado que falta. O sea que en este caso vamos a hallar directamente x. ¿Listo? Bien. ¿Cómo entonces aplicamos el teorema? Pues primero nombra los Llamando lados, a la X, los ¿sí? que tiene. Listo, vamos a llamar a los datos. Bien, ok. Entonces, ¿cómo llamamos a x? B, Ok, B. O sea que este ángulo sería el ángulo B. ¿Qué más? pues 2350A y el otro C. Este es A. Ah, perdón. Este es el lado A. Y este es el lado C. Ok, o sea que este sería el ángulo A y este sería el ángulo C. Pero si se dan cuenta, ni el ángulo A ni el ángulo C vienen aquí de pronto a influir, ¿no? Porque directamente vamos a hallar B y ya. Con eso se acaba el ejercicio. Ahí es donde yo vengo a decirles que no hay necesidad de solucionar todo el triángulo, solo lo que nos pidan, que en este caso es el lado B. Muy bien, entonces ya nombramos todos los datos. Ahora sí podemos aplicar el teorema. ¿Cómo queda aplicado el teorema? A ver. B es igual a las 2 más C a la 2, Pero B solo. B a la 2. B a la 2 es igual a la 2 más C a la 2, sí señor. Menos 2AC Menos 2AC por coseno de B. por el coseno Por de, coseno, sí. por el coseno de B. Listo, sí señor, efectivamente. Coseno de 68. O sea, coseno de 68. Bueno, coseno de... Listo, entonces colocamos primero la fórmula y luego hacemos el cambio de variables. Entonces la B la que es la que no tenemos, entonces sigue igual. A, entonces en este caso es 2350 al cuadrado más 1830 al cuadrado, que es C, menos 2 veces 2350 por 1830 por el coseno de 68, como lo comentan ustedes. Muy bien, ahí tendríamos entonces B cuadrado. Ojo con los números que les da la calculadora, ¿sí? Tienen que saberlos leer, porque ese número en algunas calculadoras va a tener puntos, comas, entonces van a tenerlo que leer muy bien. A ver, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto les da esa operación? Nos da a mí me dio 56.49, pues ¿cómo sería? 5.649.000 5 millones. 408.69. Listo. Ahora díctamelo más despacio. 5 millones qué? 5.649.000 Sí, 408.69. sí. Listo. Bien. A todo el mundo le dio lo mismo, ¿no? Me imagino yo. Ese es B cuadrado, pero debemos hallar B no más. Entonces para hallar B no más sacamos la raíz de ese resultado. ¿Listo? ¿Cuánto nos da entonces B? 2376. 2376. ¿Punto qué, perdóname? Punto 84. Punto 84. Listo. Entonces aquí es donde viene como revisar si el resultado es coherente con los lados que nos dan, ¿sí? ¿Qué tal que por acá, por ejemplo, les hubiese dado la respuesta, no sé, 100? Les hubiese dado 5.4 o 5.6. Usted empieza a revisar. Profe, pero sí, señor. no podría ser porque según el gráfico que hicimos, esa sería la hipotenusa, ¿no? No, acuérdese que aquí no hay hipotenusas porque son triángulos oblicuángulos. No hay Bueno, igual es mayor que los otros dos, que el 2350 y que el 1830, por eso es que para mí sí sería congruente. Porque la suma de dos lados no da
da más que el tercero. Sí, correcto, correcto, sí. O sea que prácticamente o sea que el resultado que obtuvimos está bien, ¿sí? Lo que yo digo es que cuando ustedes de pronto realicen un ejercicio y les dé un resultado, por ejemplo aquí, que les dé 100 o que les dé 5, ustedes ahí se van a dar cuenta que efectivamente no está bien hecho el ejercicio, porque los dos lados tienen que sumar más que el tercero, ¿no? Entonces acá, en este caso sí está bien hecho, que B mida 2376,84, es coherente con cada una de las medidas, vean, es coherente. Otra cosa es que nos dé, por ejemplo, qué sé yo, por allá 5 millones o 3 millones, bueno, o 28.000, bueno, ahí sí ya empieza a diferir mucho el asunto. Entonces uno empieza a revisar si efectivamente lo que nos da tiene coherencia, y aquí sí tiene mucha coherencia, y ya podríamos colocar el resultado de ese problema, ¿vale? Entonces el resultado o la respuesta redactada, ¿cuál sería? La distancia entre los dos aviones es de 2376,84 metros. Correcto, ahí está. Y esa sería la respuesta redactada. Y des en cuenta que los ejercicios de aplicación, los ejercicios o los problemas de aplicación saldrían mucho más rápido en uno o dos pasos, porque es que la pregunta es puntual. Ya no le están solicitando a usted solucionar todo el triángulo, ¿sí? Ya no le están solicitando eso, sino que le están pidiendo un dato puntual. Por eso es que hay que centrarse en encontrar ese dato, ¿sí? Quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que nos comentaba el señor Marulanda. Efectivamente, este ejercicio se hubiese podido sacar a partir de razones trigonométricas, a partir de teorema de Pitágoras. Sin embargo, el proceso era mucho más largo. Ahí ahí súper rápido les comento cómo debía haber hecho por ese lado. Se saca la altura acá, se saca esta altura, se saca esta altura, ¿sí? Se calcula, porque tenemos la hipotenusa y el ángulo, o sea que se pueden calcular. Al calcular estas dos alturas podríamos hallar la diferencia de alturas, o sea que estaríamos encontrando este pedazo de todo este triángulo. Si se dan cuenta, un triángulo que está aquí arriba. Entonces encontramos la diferencia de alturas. Con estos dos triángulos rectángulos también encontramos estos dos pedazos, o sea los catetos adyacentes. Sumamos esos dos catetos adyacentes y nos da este otro pedazo del triángulo de arriba, ¿sí? Y con estos dos pedazos, vea, con este pedazo y con este pedazo, pues aplicamos un teorema de Pitágoras rapidísimo para poder hallar este lado de acá. Entonces, des en cuenta que sí se puede, de poder se puede. Ahora, como en la vida todo es, el tiempo vale oro, necesitamos encontrar el proceso óptimo. Sí, yo no les estoy diciendo que no lo hagan por allá. Si a usted se le facilita mucho más las razones trigonométricas, el teorema de Pitágoras, todo este tipo de razonamiento se les facilita más, pues hágalo por ese lado. Igual va a tener que llegar a la misma solución. Sin embargo, yo le digo que hay ahorita en este momento usted tiene una herramienta mucho más potente que le da rápidamente las soluciones, que es el teorema del coseno y el teorema del seno. Por eso diría yo que, o le sugiero implementar los teoremas, ¿sí? Implementar los teoremas y dejar las razones y el teorema de Pitágoras simplemente para triángulos rectángulos, cuando esté explícito ese triángulo rectángulo, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bien, vamos a hacer el otro ejercicio. Entonces, el otro ejercicio que dice. Ok. Ahí está el otro ejercicio. Espera a ver si ya funciona. No, todavía no funciona. Listo. Entonces, espérenme, yo copio el ejercicio. Y con este terminamos la clase. Y les dejo uno para que lo puedan solucionar en casa. A ver. Vamos a ver cómo quedó esta vuelta acá. Yo creo que ya estuvo. Voy a colocar otra hojita. Vista, renglones, cuadrícula y ya. Entonces acá, a ver si sale. Sí, correcto. Bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio.
rápidamente. Una persona se encuentra volando una cometa en la punta de un acantilado. ¿Ustedes saben qué es un acantilado? Una montaña que tiene vacío o algo así. Sí, es una montaña que tiene como un vacío. Normalmente entonces lo vamos a entender el acantilado para nosotros, ¿no? Porque hay varios tipos de acantilados. El acantilado va a ser algo así como, ya les comento, como una montañita que es casi vertical, ¿no? Y que efectivamente tiene un vacío, ¿no? Entonces aquí digamos que está la persona. Entonces está en la punta del acantilado, ¿sí? Una cosa es un acantilado, otra cosa es una montaña. Entonces esto es como un acantilado, ¿no? Una montaña, sí, es como una elevación rocosa que es casi vertical, ¿no? Casi vertical. Y pues que tiene un vacío, efectivamente. Eso lo vamos a denotar como acantilado. Bien. Entonces nuevamente una persona se encuentra volando una cometa en la punta de un acantilado con un ángulo de elevación de 18 grados. Está elevando una cometa con un ángulo de elevación de 18 grados. Punto seguido, a ver, dice, en el mar hay un barco, el cual su capitán observa a la persona del acantilado con un ángulo de elevación de 55 grados hacia el norte y observa en ese mismo instante la cometa con un ángulo de elevación de 72 grados hacia el sur. Punto seguido. Si la distancia entre el barco y la persona es de 33 metros, ¿cuánta pita ha desenredado la persona? Uy, esta palabra está mal escrita. El capitán debe tener tilde en la A. Listo. Me imagino que es con solo una R. Sí, perdón. Listo. Entonces tendríamos esa situación. Vamos a tener que sacar el dibujo de la situación. Entonces, ¿quién me podría decir cómo que empezamos haciendo esto, ¿no? Que ya por lo menos ya lo tenemos claro. Entonces voy a colocar acá a ver, y acá. Ay, Dios mío. Listo. Entonces digamos que ahí está el acantilado. Y vamos. Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Es que cuando sumen los tres ángulos no da 180, o sea, el de 18, 55 y 72. O sea, que falta otro. No, pana, lo que pasa es que esos tres ángulos no son del mismo triángulo. Toca revisar bien de dónde es que están esos ángulos. Porque sí, si sumamos esos tres ángulos no da 180. Es porque cada uno de esos ángulos pertenecen a otros triángulos, no al mismo. ¿Listo? Vamos a revisar ahora qué significa eso de por qué los ángulos no suman 180. Bueno, entonces, espero que tengamos en mente que es un acantilado y al frente del acantilado pues hay un mar, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos que dibujar? Sería como dibujar un punto en el mar, que sería el barco. Ok, un punto en el mar. Y ¿qué más? Y pues ese punto trazar una recta hacia el acantilado, hacia la punta del acantilado. Ok. Que sería en donde está la persona. Listo. Ahí está. Bien, ¿qué más? El punto de la cometa, que sería 18. El punto de la cometa. Ok, pregunta. La cometa, espere que es que no se ve bien. La cometa la tengo que graficar por este lado, o por este lado, o por este lado. ¿Por dónde? Hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha. Hay uno de los datos, es claro, diciendo que el capitán del barco observa hacia, ahí dice, observa hacia el norte a la persona del acantilado y observa hacia el sur a la cometa. Por eso es que él como que tiene que girar para observar cada una de las dos cosas, ¿no? Entonces por eso es importante tener en cuenta la posición de la cometa. Entonces la posición de la cometa está hacia la derecha del barco, ¿no? Entonces trazamos otra recta acá. Bien, porque pues digamos que son las rectas de observación. Ok, ¿qué más hacemos?
trazar la distancia, una recta entre la punta del acantilado y la cometa. Correcto. Trazar una recta acá. ¿Y esa línea negra qué sería? La pita. La pita, ahí está. Ahí quedaría entonces esa pita. Muy bien, entonces tenemos barco, tenemos cometa y tenemos la persona. Ok, ahora vamos a empezar a colocar datos. A ver, ¿dónde colocamos por ejemplo los 33 metros? La distancia entre el cañón y el barco. Entre el barco y la persona. O sea, Listo, correcto. La distancia entre el barco y la persona. Muy bien. Entonces aquí tenemos los 33 metros. Pues aquí tendríamos 33 metros. Muy bien. ¿Qué más? Entre la persona y la cometa con un ángulo de 18 grados. Ok, pero entonces necesitamos dos rectas para sacar ese ángulo. ¿Dónde estarían las dos rectas? Sería trazar una recta del acantilado en ángulo llano hasta la línea. Correcto, sí señor. Efectivamente entonces sería acá trazar lo que se conoce como la horizontal, ¿no? La horizontal, o sea, esta línea que es como medio imaginaria, vamos a colocarla de otro color. A ver, vamos a colocarla, me parece que hay más colores, no sé qué color será este. Este color es como el mismo color. Bueno, vamos a colocarlo de azul. Entonces, la horizontal, acuérdense que las personas tienen lo que se conoce como la horizontal, y si empiezan a subir su visión, entonces se llama ángulo de elevación. Entonces prácticamente queremos pasar la horizontal, y de esa horizontal, ¿sí? De esa horizontal, entonces borrador de trazos, borrador pequeño, espera a ver. Sí, listo. Entonces esa horizontal es una línea imaginaria, ¿no? Pues todas son líneas imaginarias en realidad, pero esta horizontal es algo que debemos trazar para poder entender dónde queda el ángulo de 18. Y efectivamente esa horizontal es importante porque acá va a quedar el ángulo de 18 grados, ¿no? Ahí queda el ángulo de 18. Muy bien. ¿Qué más? Sacar el ángulo de elevación del capitán hacia la persona. Listo, este ángulo de elevación, ¿cuánto nos da? 55. 55, muy bien. ¿Y este otro ángulo entonces cuánto mide? 72. 72 grados. Listo, bien. Efectivamente ya creo que tendríamos todos los datos para poderlo solucionar. Bien. Y aquí es donde tengo que explicarle al señor Acevedo que estos tres ángulos entonces no pertenecen al mismo triángulo, por lo tanto no se puede hacer la suma. O sea, usted los puede sumar, pero no necesariamente tiene que darle 180. ¿Listo? Porque no pertenecen al mismo triángulo. Bien, entonces esa es la situación. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo la solucionamos? A ver, ideas. Teorema del coseno. Bueno, pero ¿cómo? ¿Con qué datos? Bueno, pues primero nombrar A, B y C, los ángulos. ¿Y no podemos trabajar con P, C y B? No. Bueno, entonces vamos a trabajarlo aquí, este P como A. Listo. Bueno, sería sacar, bueno, la X sería la incógnita, que es cuánto mide la pita. Ok. Vamos a colocar X acá. Listo. Entonces sería X a la 2. Ok, yo le hago caso. X a la 2. No, me faltó una distancia, qué pena. Listo. Completar el ángulo de abajo, ¿no? Ok, completemos el ángulo de abajo. Bien. 53. 53, listo. Entonces, empecemos por ese lado. Este ángulo de abajo tiene que ser de 53 grados. Ok, un buen inicio. 53 grados, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? O sea, si ustedes son... Si queremos completar el ángulo de acá abajo,
podríamos buscar un ángulo que nos dé 180 o ahí ya no se puede hacer lo mismo. ¿Cuál ángulo? ¿Este de acá o este de acá? No, el de 18 grados. El de 18. El que está trazando la horizontal para completar Este ángulo de acá. Exacto, sí. Ah, ok, muy bien. Sí hay una estrategia para hallar ese ángulo. Hay una estrategia. Pero no puedo decírselas porque necesito que ustedes mismos lleguen a esa conclusión. Este ángulo se puede hallar. Pero ¿Entre el acantilado y la línea horizontal no hay un ángulo de 90? Sí, señor. Sí, señor, entre el acantilado y la línea horizontal hay un ángulo de 90. A ver. Ideas. Listo. Pongan en que el señor Marulanda dijo algo. Bueno, sí. Dime. Nada, 162. 162. Para completar 180. No, porque mira que aquí tenemos otro ángulo. O sea que ese es, a ver, ¿cómo te digo? Entre este ángulo y este ángulo, ahí sí tienen que medir ¿ciento qué dijiste? Pues tienen que sumar 180. Ah, no, porque lo que tiene que sumar 180 son los ángulos llanos. O sea, ángulos como en este caso, mira, 55, 53 y 72, mira que conforman todo lo que es un ángulo llano. Entonces eso tiene que medir 180. Si tú sumas este ángulo con este ángulo, no necesariamente tiene que dar 180 porque es menos que un ángulo llano. ¿Alguna idea? Yo probé. Cuénteme. Creo que se llaman razones trigonométricas. Bueno, no me acuerdo lo de seno, coseno y eso. Lo primero que vimos. A ver, cuénteme. Hay un ángulo de 90 grados. Bueno, un triángulo rectángulo. ¿En dónde? ¿Aquí abajo o aquí arriba? Podemos sacar el valor. Bueno, tenemos 90 y 55. O sea que 90 menos 55 nos da que el ángulo de arriba vale 35. Ok. Y si a 35. Voy a colocar ese dato. Ok. 35. Vea, muy buen dato el que sacó el señor Campos. Ese ángulo vale 35 porque es prácticamente que aquí hay un ángulo de 90, ¿no? Entonces al haber un ángulo de 90, entonces 90, 55 y 35, ahí está el 180. Bien. Y como ahí también arriba hay un ángulo de 90, nos da que lo que falta vale también 55. Vale 55. Muy bien, efectivamente. Este ángulo O sea que ese ángulo vale 73. O sea que todo este ángulo mide 73, correcto, sí señor. Entonces, todo este ángulo mide 73 grados. Ok, ya vamos resolviendo el ejercicio. Vea, vuelvo y explico. ¿De dónde salió este 35? Este 35 salió de este triángulo rectángulo. Se supone que como es un triángulo rectángulo, entonces este ángulo y este ángulo deben sumar 90 y más este 90, 180. Entonces, ¿qué le falta 55 para llegar a 90? Pues 35. Ahora, este es el acantilado con la horizontal forma un ángulo de 90, o sea que a 35 le faltan 55 para llegar a ser 90 grados. Y lo que hizo el señor Campos es sumar el 18 con el 55 y nos da el ángulo de 73. Ahora sí creo que tenemos todo para poder aplicar algún teorema. Espero que lo apliquen bien. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Pues no sé, a mí me parece que nos faltaría como el ángulo C. ¿Listo? Para poder hacer el teorema del seno. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese ángulo C? Dale, digo. 20. No, que 20. 54. ¿Cuánto? 54. Ok, listo, 54. Muy bien, entonces ya tenemos el ángulo C, que era el que pedía el señor Marulanda. Ahora sí puedes aplicar el teorema del seno. Sí, pues sería C sobre seno de C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Ok, ¿y cuál de estas incógnitas es X? El seno de B, o sea B. O sea B. ¿Listo?
tienen C mayúscula, tienen B mayúscula, la incógnita es B, que es X, o sea que el ejercicio ya quedó solucionado. ¿Listo? Bien, voy a dejarles que por favor tomen nota del ejercicio para que lo terminen, y la próxima clase revisamos el asunto. ¿Listo? Revisamos el asunto y espere, por favor tomen pantallazo o foto de esto rápidamente, porque voy a dejarles que tomen pantallazo de otro ejercicio. ¿Listo? Voy a cambiar. Sí, señor. Una pregunta rápida, ¿dónde salió el de 55 grados? 35 más 55 tiene que ser 90, porque la vertical con la horizontal tiene que ser 90 grados. ¿Sí? 35 más 55 tiene que ser 90. Sí. Gracias, profe. Listo. Bien, por favor tómenle también pantallazo a este ejercicio. Acá está. Ahí está. Pantallazo, foto, rápidamente. ¿Vale? Puntos de participación para el que quiera de pronto explicaros la próxima clase. ¿Vale? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos ahorita más tarde, a las 2:45 en estadística. Que estén bien. Chao. Gracias, profe. A ustedes, gracias.